esto cuando usted habla de la concesión del país, porque el país está concesionado desde Restauración hasta Bávaro, desde Samaná hasta Barahona. Es decir, hemos entregado el país. Y ahora nos encontramos con una barrabasada de Milton Ray Guevara que dice que el país está blindado contra los golpes de Estado. ¿Qué cachaza tiene Milton Ray Guevara porque gana 200, 300 mil pesos? Un hombre que siempre estaba al servicio del Banco Popular y de los grandes intereses que controla la nación dominicana, ahí como un burócrata del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y para qué van a dar golpes si ellos tienen el poder? Bien, don Iván, de esas cosas vamos a hablar, vamos a retomar con el tema después de esta brevísima pausa. Vamos arriba, señor director, y retornamos enseguida con don Iván Rodríguez. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos conversando con don Iván Rodríguez, un tema apasionante, un tema duartiano, un tema de la patria, la soberanía nacional. Comentaba antes de irme a la pausa la declaración de Milton Ray Guevara en una conferencia que dice que el país está blindado contra los golpes de Estado a propósito de la nueva constitución que tiene la República, la constitución del presidente Leonel Fernández. Y me parece que esto es una barrabasada de Milton Ray Guevara. Los golpes de Estado tienen diferentes modalidades hoy en día. Está el caso de lo que hicieron en Venezuela en el 2004, que se les revirtió en 47 horas. Pero está el caso de lo de Honduras, que secuestran manos militares al presidente Zelaya. Pero, ¿y lo de Paraguay? Tiene otras connotaciones. Y el intento en Bolivia hasta de dividir el país y de crear un motín con policía. Y Evo Morales es un presidente tan democrático que no tocó a un solo policía de eso, que le pudo meter el ejército y aplastar aquello. No. Claro, Evo Morales se la juega. Y esa flojedad puede costarle muy caro, no solo a Evo, sino al pueblo y a la democracia boliviana y a América Latina. Porque un golpe artero contra Evo Morales y Bolivia es un golpe contra América Latina. Y lo de hoy, lo de Paraguay, es un golpe contra la democracia en América Latina, contra la democracia popular en América Latina. Entonces, si a Lugo le dan un golpe constitucional porque hubo un incidente como pretexto, varios muertos, ¿y qué podía pasar aquí con lo de Salcedo, que fue una masacre? Eso no podrá ser un pretexto si al imperio le conviene en un momento dado salir de un presidente. O
sobre todo con un Congreso como el que se tiene, que es mayoritariamente de un partido. Supóngase que Hipólito Mejía hubiese ganado la presidencia, e Hipólito comete una barrabasada como la que tiene acostumbrado este pueblo, y ese Congreso que está ahí le da la gana de darle un golpe constitucional. Y después, ¿a quién van a apelar? ¿A la Suprema Corte que está ahí? ¿O al Tribunal Superior Electoral? Cuando hay un partido que tiene el control de todo. Entonces es muy práctico asestar un golpe a la democracia en cualquier momento, sobre todo cuando el imperio se impone. ¿Cuál fue el pretexto contra Juan Bosch? Entonces, a mí lo de Milton Ray Guevara me parece de lo más simpático, me parece lo más folclórico, me parece una expresión un poco a los Chavos del 8. Pero bueno, son las cosas que uno tiene que ver. Aquí cada quien dice lo que más le parece, lo que mejor le parece, lo que mejor le conviene en un momento dado, o depende del escenario que tenga y quiere ser gracioso. Don Iván, la fragilidad o la fortaleza institucional de la República Dominicana, a propósito de la expresión de Milton Ray Guevara, de que con esa constitución el país se blindó contra un golpe de Estado. Bueno, lo que pasa es que Milton Ray Guevara está ratificando que quienes mandan aquí no son el presidente ni el ejército dominicano. Eso es lo que está definiendo. Y él considera que lo que hizo Leonel, ha hecho Leonel con la Constitución, con haber creado todos los mecanismos, o sea, tener la hegemonía en la justicia, en el Congreso, en la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas, eso lo iba a blindar. Pero lo que él está hablando no es un blindaje porque puedan dar un golpe de Estado, pienso yo, porque ellos tienen las Fuerzas Armadas en sus manos. Leonel se ha ganado a todos esos generales con las prebendas y dejándolo que se involucren en narcotráfico y en toda la corrupción que lo compromete precisamente con él. De lo que está hablando Milton Ray Guevara, porque todo eso es blindaje, es contra el pueblo, es temiéndole al pueblo, a que el pueblo pueda organizarse y levantarse contra toda esta cadena de abusos, contra toda este sistema corruptor, narcotraficante. Este es un estado, se ha reiterado, un narcoestado, y ellos han tratado de blindarse para que el pueblo, no es un sector militar, sino el pueblo dominicano, pueda echarlo abajo. Y yo creo que eso, indudablemente, por más blindaje que quieran ponerse, el pueblo es el soberano, y hay momentos en la historia que no ha importado la fortaleza de los mecanismos represivos, el pueblo lo ha echado abajo, y la historia dominicana lo revela en diferentes ocasiones. Por eso yo creo que Milton Ray Guevara cree que tomando todos los poderes del Estado están seguros. Ellos, a quien le temen precisamente es a este pueblo que está cansado de que lo engañen, de que lo exploten, de que les roben sus riquezas, que les roben lo que es de ellos para resolver su problema. Y mientras ellos están nadando en la abundancia, el pueblo dominicano, la enorme mayoría de los dominicanos y dominicanas, estamos llevándonos al diablo. Y a eso es que le temen, y ese es el blindaje, es a ese golpe de Estado que se está refiriendo Milton Ray Guevara, que indudablemente
de ninguna manera ha defendido al pueblo dominicano, nunca. Don Iván, hace un momento quedó una pregunta en el aire, porque nos quedamos en el marco internacional. Yo decía y le preguntaba que a propósito de la crisis en los Estados Unidos, la crisis económica, porque en Estados Unidos mantiene la hegemonía política y militar, muy a pesar de su crisis económica, y cómo la economía nuestra dependiente de la de Estados Unidos puede verse afectada por la crisis en aquel país del norte, y la situación particular que tenemos con la transición, un presidente electo que habrá de tomar la rienda a partir de unos días o de unos meses. ¿Cómo ve don Iván el panorama nacional? Los desafíos que tiene o que tendrá el nuevo gobierno. Desafío en términos de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad. Las grandes carencias del pueblo dominicano. Hemos visto incluso en los últimos 24 meses las movilizaciones de los cañeros, de hombres y mujeres de 60, 70 años, 80 años, 85 años, que han tomado las calles, el Parque Independencia frente al Palacio Nacional y otros puntos de la ciudad, el Consejo Estatal del Azúcar, el Congreso Nacional, demandando una pensión de 4, 5, 6, 7 mil pesos, después de haber pasado 25, 30, 40 años en el Consejo Estatal del Azúcar y haber estado cotizando para el Seguro Social. Y parecería, yo no me atrevo a afirmarlo, pero parecería que estamos ante un gobierno indolente que no presta atención a reclamos como estos, que no debía esperar que fueran reclamos, que simplemente cuando a una persona se le cumple el periodo o el tiempo para la jubilación, que eso sea automático. Aquí decía el doctor Jesús Vivas, venezolano, que en Venezuela, después de Chávez para acá, hay una ley de jubilación, de pensiones, de seguridad social, que cuando la mujer cumple 60 años, automáticamente va a una oficina, se inscribe, demuestra que tiene 60 años, o el hombre 65, y le pasan $500, independientemente de que nunca haya trabajado, de que nunca haya cotizado para la seguridad social, o de que tenga ya una pensión por otra institución, entra automáticamente en este tipo de seguridad social. Resumida así la cosa, don Iván, los desafíos del gobierno que habrá de instalarse en agosto próximo. Bueno. No solo los desafíos del gobierno, don Iván, están los desafíos del pueblo. Claro. Porque hay dos tipos de desafíos. Claro. Mira, ciertamente que la crisis internacional puede incidir en lo nacional, pero lo fundamental, fíjate que en la contradicción, lo interno es lo fundamental, no lo externo. Hay una crisis mundial que puede afectar, y ahorita veía a Ismael hablando del cierre de más de 5.000 habitaciones en los hoteles de Puerto Plata. Eso es parte de la crisis mundial, porque los turistas, hay mucha gente de clase media, incluso de clase baja, que venía al país, ahora no puede venir. Eso es parte de la crisis. Pero hay otra parte, que la crisis nuestra no se da solamente por eso. Fíjate, aquí se aplica, ¿cuál política se ha aplicado? La política neoliberal, que va en contra de que el país pueda lograr su soberanía alimentaria, por ejemplo, que se desarrolle la industria. Eso va en detrimento del país. Pero lo más sencillo, Venezuela hace un gesto hacia países como el nuestro y le permite a nuestro país entregarle diariamente entre 30 y creo que ahora son 50.000 barriles de petróleo diarios para pagarlo a 25 años, y se han acumulado cerca de 3.000 millones de pesos, de dólares.
que son miles y miles de millones de pesos dominicanos. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? ¿En qué se ha invertido? Pero el Estado dominicano se supone que debe planificar la economía para evitar que el pueblo, que la crisis afecte a la población. ¿Y que a qué se dedica el Estado dominicano? El Estado dominicano se dedica a desarrollar una política de francachela, una política de no economizar ni aplicar una buena ejecución en la inversión de los dineros del Estado. Y por eso desarrolla una política clientelar, desarrolla una política de comprar tránsfugas. Fíjate que antes de las elecciones se hablaba que iban a invertir 44.000 millones de pesos para ganar las elecciones. Y todo ese dinero se invierte para quedarse en el poder. Y el pueblo, la mayoría del pueblo, de cada vez el diversificar. Crece la pobreza en la mayoría. Pero en esa cúpula crecen las fortunas. Aquí hay personas que tienen villas de 100 y pico de millones de pesos. Aquí hay personas que tienen, ya no andan en vehículos, ya andan en helicópteros, tienen aviones, tienen de todo. ¿Y cómo es posible que un funcionario del Estado acumule tanta riqueza impunemente, sin poder explicarla, y que aquí no haya ningún mecanismo que le pida cuentas? Entonces, la crisis indudablemente se tiene que reflejar en la mayoría de la población, porque todas esas riquezas se las roban un grupito para vivir y nadar en la abundancia. Entonces yo te digo, la crisis, si tú en tu casa te recibes 20 pesos y tú controlas tus gastos, indudablemente tú puedes rejugar de que si no te entra más. Si tú recibías 30 y recibes 20, tú tienes que ajustar tu presupuesto. Pero aquí no, aquí hay crisis y el gobierno sigue gastando y sigue cogiendo prestado. Ahora mismo, en un proceso de transición, que yo no me explico cómo en un proceso de transición hay una diarrea de préstamos, ¿no? Ya van por cientos y pico de millones de dólares prestados. ¿Para qué? Yo digo que esa es la propina que está pidiendo los que están en el poder ahora para retirarse, los que se vayan a retirar, hasta, como dice, hasta la aspiración de Leonel en el 16. Entonces, eso no es posible. Un país así se mantendrá en la bancarrota. ¿Y qué pasa? Que para ellos mantener ese estatus de un gobierno aparentando ser de un país rico, indudablemente tienen que querer sacar más, hacen endeudamiento externo, pero además a lo interno, entonces le imponen a la población una política de austeridad en la que no han mantenido siempre, en una política de austeridad. Balaguer planteaba la política de austeridad, pero no endeudaba el país. Pero esta gente endeuda en el país y le ponen un cinturón a los estómagos del pueblo, pero a lo de ellos no hay cinturón que lo controle. Entonces, por eso te digo que la crisis internacional puede afectar a un país, ¿no? Como te decía, porque eso impide que muchas cosas que se hacían anteriormente, como la zona franca, la que se han ido, la mayoría por la crisis, se han ido también afectando el turismo, y se afectan otros sectores, ¿no? Bueno, ok, pero si tú no controlas el gasto,
si tú sigues desarrollando un gobierno, los gastos de un gobierno, como si nada pasara, indudablemente el país terminará en bancarrota total, una bancarrota total. Yo creo que el gobierno actual tiene un gran desafío. Tú decías que los cañeros, porque esa es la otra cara de la moneda. Yo participé en el día de ayer en esa marcha de los cañeros. Y eso, mire, eso, como dice cualquier católico por ahí, eso parte el alma. Ver a tantos viejitos y viejitas reclamando una pensión de 5,000 pesos para no morirse de hambre, porque ya se han muerto una cantidad de gente. Y el gobierno no le hace caso. Pero mientras sucede eso, el gobierno durante el pasado proceso electoral, señores, pensionó artistas que no tienen edad porque yo creo que para eso hay que acumular, hay que haber trabajado, hay que haber incluso como así hicieron los cañeros, acumularon, aportaron para esa pensión. Pero aquí hay gente como Mato Berrido que se impuso una pensión de 1 millón y pico de pesos para cuando él tenga el deseo de jubilarse. Y eso pasa como nada, mientras se le niega a esa pobre gente una pensión que ellos acumularon para eso. Se le da. Aquí hay artistas que se le ha pensionado, hay periodistas, en estos días vi periodistas jóvenes todavía, muy jóvenes, pero, y nosotros decimos, el que tenga mérito para que se le pensione, se le haga. Pero señores, no puede hacerse una pensión por politiquería, sino por la aplicación de las leyes dominicanas que tenemos. Yo creo que este gobierno entonces tiene un desafío. Uno, el desafío de enfrentar la corrupción. Y enfrentar la corrupción tiene que enfrentar, garantizar que el pueblo dominicano sepa en qué el gobierno ha invertido los 3,000 millones de dólares de Petrocaribe. Para enfrentar la corrupción, el gobierno tiene que aclarar todas esas grandes fortunas de los funcionarios de este gobierno. Para resolver la crisis, entonces tiene que la reforma fiscal tiene que descansar en afectar fundamentalmente a las grandes riquezas de los ricos de este país, no a los pobres. Y entonces establecer una rigurosa austeridad para el gobierno, para que no se sigan gastando los dineros del pueblo de la forma que se están gastando. Necesitas recortar, quitar todas esas botellas que hay en el gobierno, todos esos viceministros que hay en todas y cada una de las secretarías. Tiene que barrer con el transfugismo. O sea, el gobierno tiene un reto. Si quiere distanciarse del gobierno que está concluyendo, para que no se siga, para que la gente sepa entonces que no es más de los mismos, que es lo que nosotros creemos, porque va a seguir aplicando la política neoliberal y va a seguir cumpliendo con los compromisos que estableció Leonel Fernández. Don Iván, el tiempo se nos acaba, pero hay cosas interesantes que abordar. Por ejemplo, ustedes no confían, y yo tampoco, en Leonel Fernández. El pueblo no confía en Leonel Fernández, o una buena parte del pueblo. Sin embargo, Chávez ha confiado en Leonel Fernández, que le ha facilitado la vida económica al gobierno y le ha permitido usar recursos frescos para lo que a él le dé la gana. Por igual otro presidente de América Latina. En el caso de Danilo Medina, Chávez confía en Danilo Medina. Parece que Raúl Castro confía en Danilo, le manda una felicitación. Putin desde Rusia le manda una felicitación a Danilo Medina. Es decir,
Danilo Medina genera expectativa. Danilo Medina es un hombre que genera confianza. Sin embargo, ustedes no confían en Danilo Medina. Yo no confío. Pero, ¿qué explica que desde Brasil, desde Rusia, feliciten a Danilo y le abran o le tiendan una alfombra de colaboración, como si estuvieran confiando en él? El embajador de Venezuela, el presente, que se va, ha dicho que Petrocaribe puede incluso fortalecer el programa. Venezuela puede fortalecer el programa de Petrocaribe, porque están confiando en el presidente electo. ¿Qué es lo que pasa con esto, don Iván? Pero eso en un minuto, que el tiempo se nos fue. Bueno, este es un problema de geopolítica. Aquí, primero, los gobiernos tienen un protocolo de felicitación a los cuando sube una gente que no es enemigo, tienden a felicitarlo. Hubieran felicitado a Hipólito Mejía si hubiera ganado. Ahora, lo otro ya es un problema, como te decía, de geopolítica. Aquí en América Latina hay una lucha de los países latinoamericanos enfrentando a los norteamericanos. ¿Qué se busca en América Latina? Que la mayoría de los países de América Latina se bloqueen, se unan para enfrentar esas políticas de imposición de Estados Unidos. Y hay muchos gobiernos que, como el de aquí, bailan la cuerda floja, se hacen pasar aquí afuera una cosa, una cara, y aquí otra. Y entonces tratan, ahí es una política que de Estado que tratan de garantizar, mantener, cuando no ganárselo, mantener una posición neutral a muchos gobiernos. Yo creo que esa es parte de la política general que utilizan los gobiernos. Y en eso puede ser una explicación al caso de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Bueno, gracias, don Iván, por estas reflexiones muy interesantes, reflexiones de patria, reflexiones del país, viendo el tema en términos de geopolítica y el tema de la soberanía nacional, con algunas cosas sí en el aspecto nacional. Pero la esperanza es lo que nunca muere. El dominicano siempre es dominicano. Por eso vamos a despedir el programa con un tema musical de un hombre de mi pueblo, de un hombre de Dajabón, Frankie Torres, con un tema en merengue. Dominicano soy, un hombre radicado en España, pero que aún allí sigue apegado al mango, al casabe, al mambá, a los colores de la bandera. Y Frankie Torres nos dice, dominicano soy. Vamos arriba, señor director. Orgulloso yo me siento de nacer en mi país, de tener gente tan bella como la que vive aquí. Con tristeza me marché a una tierra muy lejana, pero nunca olvidé mi gente dominicana. Ahora regreso de nuevo a la tierra donde nací, para brindarle a mi pueblo todo lo mejor de mí. Y hoy yo quiero compartir de todas sus alegrías y llevarle gente canto a la patria mía, y saber que en esta tierra hay gente buena todavía. Pero qué lindo y bonito es mi país, pero qué lindo y bonito es mi país, pero qué lindo y bonito es mi país. Orgulloso yo me siento de cantarle a mi país, de tener gente tan bella como la que vive aquí. Hoy quiero felicitar a todos los merengueros por hacer merengues sanos, por hacer merengues buenos. Orgulloso yo me siento también de los bachateros, pero mi orgullo va bien grande para todos los peloteros. Hoy quiero felicitar a Santo Domingo entero y darle gracias a Dios por ser tan bueno, y llevar nuestra bandera desde aquí hasta el mundo entero. Por eso yo me siento merenguero, por eso yo me siento bachatero, por eso yo me siento pelotero.